¿Cómo están? En este video vamos a hablar de la ecuación de Bernoulli. Nosotros decimos que una ecuación diferencial de primer orden es de Bernoulli si se puede llevar a esta forma. De y de x más una función que depende de x, podría ser una constante por y, igual a una función que depende de x por y a la n. Esta función también podría eventualmente ser una constante. Lo único que vamos a tener en cuenta es que n debe ser diferente de 0 y diferente de 1. Lo que pasa es que si n fuera 0, este término no iría y tendríamos una ecuación diferencial lineal. Mientras que si n es igual a 1, en este caso tendría que y, podría pasar este término al otro lado, sacar factor con un y resolverla como una ecuación de variable separable. Entonces, si nosotros queremos resolver esta ecuación, básicamente el procedimiento es el siguiente. Lo primero que vamos a hacer es dividir por y a la n. Entonces decimos dividiendo por y a la n, nos va a quedar lo siguiente. Entonces, si yo divido por y a la n, divido término a término, entonces de y de x va a quedar sobre y a la n, pero pues para que no me quede muy cargada la notación, voy a colocarlo aquí al ladito. Entonces decimos 1 sobre y a la n por de y de x. Más, en este término también dividimos por y a la n, me queda p de x y sobre y a la n igual, y si dividimos acá por y a la n, pues se va con este y me queda q de x. Entonces, ahora vamos a arreglar un poquito esta expresión. Entonces vamos a decir de dónde obtenemos lo siguiente. Este 1 sobre y a la n por propiedad de la potenciación lo puedo subir y me va a quedar y a la menos n multiplicado por de y de x. Ahora, acá tenemos y a la 1 y tenemos y a la n. Yo puedo restar exponentes, entonces me va a quedar p de x multiplicado por y a la 1 menos n igual a q de x. Ahora, ¿cuál es el objetivo de hacer todo esto? Yo lo que quiero es transformar esta ecuación de Bernoulli en una ecuación diferencial lineal que nosotros ya pues, podemos resolver utilizando el método para este tipo de ecuación. Entonces, lo que yo quiero al llevar la expresión a este punto es hacer un cambio de variable. Un cambio de variable de tal manera que esto me lo transforme en una ecuación diferencial lineal. Entonces, el cambio de variable va a ser el siguiente. Nosotros vamos a decir sea z igual a y a la 1 menos e. Ese va a ser el cambio de variable que vamos a hacer. Entonces, lo que yo busco es que en lugar de y aparezca una ecuación diferencial que tenga z, que quede en términos de z y de x. Pero ocurre que acá aparece la derivada de y respecto a x. Entonces, de alguna manera también tengo que hacer que esto desaparezca y en su lugar aparezca de z de x. ¿Cómo lo logramos? Para eso nosotros lo que vamos a hacer es derivar implícitamente. Entonces recuerden que derivar implícitamente es lo siguiente. Entonces decimos derivando implícitamente me va a quedar lo siguiente. Derivar implícitamente es básicamente derive normal. Derivemos normal la expresión. Entonces si tengo una expresión que tengo a z, la derivo respecto a z. Lo único es que como yo estoy derivando respecto a x, estamos derivando respecto a x para que me parezca y de x. Entonces lo que hago es derivo normalmente y agrego el símbolo derivada de la letra que aparece acá respecto a la que estoy derivando, que en este caso sería x. Me explico, mire. Si yo derivo acá, la derivada de z respecto a z me va a dar 1. Pero como no estoy derivando respecto a z, sino respecto a x, inmediatamente coloco el símbolo de z, que es la variable que aparece acá, respecto a x. Y hacemos lo mismo al otro lado. Como vamos a derivar respecto a x, derivo esto normalmente como si fuera una derivada respecto a y, quiero decir. Entonces baja el exponente, y le resto 1 al exponente, si a 1 menos n le resto 1 me queda menos n, pero como yo estoy derivando respecto a x, no respecto a y, entonces debo agregar el símbolo de y, que era la variable que aparece acá, respecto a x. Es decir, nos va a quedar lo siguiente. Entonces, en este caso, nos va a quedar lo siguiente. De donde me va a quedar que de z de x es igual a 1 menos n y a la menos n, entonces acá decimos y a la menos n por dy de x.
¿Listo? Entonces, vuelvo, repito, la idea es llevar la ecuación a una en la cual aparezca z y aparezca x y que sea lineal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta parte de acá, esto de acá, aparece aquí en la ecuación diferencial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger este 1 menos n y lo voy a pasar a este lado a dividir. Entonces, en ese caso, me va a quedar lo siguiente. Para no cargar mucho la notación poniendo acá sobre de zx sobre 1 menos n, voy a ponerlo aquí al lado. Entonces, me va a quedar 1 sobre 1 menos n, está multiplicando, pasa a dividir, multiplicado por dz de x, igual a y a la menos n por dy de x. Entonces, vamos a reemplazar. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar. ¿Qué vamos a reemplazar? Este 1 sobre n de y de x, fíjense que está acá, ¿no es cierto? Este mismo acá. Este y a la menos n de y de x, fíjense que está acá. Entonces yo lo puedo reemplazar todo esto por esto de acá, ¿no es cierto? Por 1 sobre 1 menos n de z de x, porque son iguales. Y además, este y a la 1 menos n lo puedo reemplazar por z. Entonces llamemos a esta expresión asterisco. Entonces decimos de asterisco, de la expresión asterisco, me quedaría lo siguiente. Entonces, de nuevo, y a la menos n de y de x, que es lo que aparece acá, yo lo puedo reemplazar, dado que es igual, por 1 sobre 1 menos n de z de x. Entonces, en lugar de esto, ponemos esto. Me quedaría 1 sobre 1 menos n de z de x, más, seguimos acá, p de x, por y a la 1 menos n, pero si ustedes se dan cuenta, la sustitución decía que z era igual a y a la 1 menos n, o sea que esto lo podemos reemplazar por esto, quedaría aquí por z, y me quedaría igualado a q de x. Entonces fíjense que la ecuación que obtenemos es una ecuación diferencial lineal. ¿Por qué? Porque la podemos llevar a la forma que la define, y es básicamente esto de acá. Lo único es que la ecuación, en la forma canónica de la ecuación diferencial lineal, no hay ningún factor que acompañe al símbolo de derivada, es decir, a dz de x. Por lo tanto, esto lo tengo que quitar. ¿Cómo lo quito? Pues simplemente multiplicamos por 1 menos n, y ese producto lo vamos a hacer término a término. Entonces multiplico cada cosa por 1 menos n. Entonces si multiplico acá, me queda de z de x, más, al multiplicar acá me queda 1 menos n, p de x por z, igual, y al multiplicar acá me queda 1 menos n por q de x, por q de x, mejor, multiplicado por q de x. Y esa ya sería una ecuación diferencial lineal que resolveríamos como corresponde a ese tipo de ecuaciones. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para ilustrar. Entonces, vamos a hacer ejemplo. Vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial. Vamos a coger x por y', recuerden que y' es de y de x, más y igual a x a la 4 por y a la 3. Entonces vamos a resolver esa ecuación. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense que esta ecuación es una ecuación de Bernoulli. ¿Por qué? Porque la puedo llevar de esta forma. Básicamente, si ustedes se dan cuenta, acá aparece el de y de x, sería este de acá. Recuerden que y' es otra manera de representar la derivada, igual que de y de x. Aquí aparece y, ¿no es cierto? Y acá aparece ya la n, que sería este de acá. En este caso sería ya la 3. Lo único es que en esta ecuación, la del ejemplo, acá aparece un factor multiplicando el y'. Y en la forma canónica de la ecuación de Bernoulli se supone que no va. Por esa razón, para ya darle esta forma exactamente, lo primero que vamos a hacer es dividir por esta x. Entonces yo digo dividiendo término a término por x. Entonces vamos a dividir este término por x, este por x y este por x. ¿Qué me quedaría? Pues obtenemos lo siguiente. Si yo divido este término por x, la x que está acá con la x que va a quedar en el denominador se va, me queda simplemente y'. Más, si yo divido este término por x, me va a quedar y sobre x. Pero como quiero darle esta forma, la idea es que lo que tenga x quede separado de lo que tenga y,
lo voy a escribir más bien así. 1 sobre x y al ladito colocamos la y. Y vamos a decir que esto es igual a, si dividimos acá por x, este término, acá puedo simplificar este x a la 4 con la x que estoy dividiendo, se cancela una x de arriba con una de abajo, me quedaría x a la 3. Y acá y a la 3. Entonces, esta ecuación ahora sí corresponde justamente con la forma canónica de la ecuación de Bernoulli. Entonces, una vez hacemos eso, lo siguiente que tenemos que hacer, ya leímos la forma, es identificar quién sería en este caso n. Como es una ecuación de Bernoulli, acá viene ya la n, en este caso n sería este exponente de acá. Entonces decimos, en este caso, n es igual a 3. Pero entonces, cuando nosotros hagamos la sustitución, yo necesito es 1 menos n. Entonces yo puedo decir, bueno, entonces 1 menos n, en este caso va a ser 1 menos 3, que es menos 2. Que es menos 2. Ese sería 1 menos n. Y lo que vamos a hacer es aplicar el procedimiento para resolver la ecuación. Ese sería lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a repetir este procedimiento. Entonces, ¿qué fue lo primero que nosotros hicimos? Cuando ya tengo la ecuación en la forma canónica, lo primero que debo hacer es dividir todo por y a la 3, ¿no es cierto? Todo dividido por y a la 3. Entonces decimos, dividiendo por y a la 3, me quedaría, esto dividido y a la 3, pero vamos a hacer lo mismo acá. No lo voy a colocar sobre, sino al ladito. Entonces quedaría 1 sobre y a la 3 por de y de x, que sería dividir este por este. Ahora, si paso esta dividida acá, me quedaría más 1 sobre x, voy a dividir la y sobre y cubo, entonces me quedaría y sobre y a la 3, ¿no es cierto? Y si divido este término por y a la 3, con este de arriba se cancelaría, me quedaría solo x a la 3, es decir, estamos haciendo este paso acá, hicimos este paso acá. Ahora lo siguiente, lo que viene aquí, es, vamos a subir esto, 1 sobre y a la 3 es y a la menos 3, quedaría por de y de x más 1 sobre x, y acá podemos restar exponentes, esto es y a la 1 sobre y a la 3, esto va a dar y a la menos 2, y esto va a estar igualado a x a la 3, básicamente. Ahora lo que vamos a hacer es el cambio de variable. Vamos a ejecutar este cambio de variable. Entonces vamos a decir, listo, ahora sea z igual a y a la 1 menos n, es decir, y a la menos 2. Es decir, hacemos z igual a lo que nos quedó acá, a esto de acá, ¿no es cierto? Entonces, acá a la menos 2, acá a la menos 2. Entonces queda y a la menos 2. Y ahora lo que hacemos es derivar implícitamente respecto a x. Entonces decimos derivando implícitamente respecto a x, que corresponde a este paso de acá. Entonces lo que haríamos es, derivemos z. La derivada de z respecto a z es 1, pero como nosotros no estamos derivando respecto a z, sino respecto a x, agregamos la derivada de la letra que aparece acá respecto a la que sí estamos derivando, que sería x. Y esto me daría igual, ¿no es cierto? Acá el 1 lo podemos quitar, este 1 sobra, 1 por dz de x da dz de x, y derivando esto daría menos 2y a la menos 3, esa sería la derivada de esta expresión respecto a y, pero como estamos derivando respecto a x, entonces tenemos que agregar la derivada de la letra que aparece acá respecto a la que sí estamos derivando, que es x. Entonces nos quedaría esta relación. Entonces tenemos acá z igual a esto, y tenemos que de z de x es igual a menos 2 y a la menos 3 de y de x. Fíjense que eso se parece a lo que aparece aquí, a lo que tenemos acá. Solo que este menos 2 no lo tenemos, entonces lo voy a pasar al otro lado. Entonces yo diría, ¿de dónde? Me quedaría que pasando este 2 a dividir, sería de z de x sobre menos 2, pero pues para que no me quede muy cargada la cosa, lo voy a escribir más bien acá. En lugar de dividido 2, voy a colocar menos un medio, y acá al ladito colocamos de z de x. ¿Listo? Es como si lo hubiera pasado a dividir. Y esto me va a quedar igual a y a la menos 3 por
de y de x. Esta sería la expresión que vamos a utilizar para pasar esto a términos de z. Entonces, miren, esto de acá es justamente lo que aparece acá. Entonces, yo puedo cambiar esto por esto, dado que son exactamente la misma cosa. Entonces, esto lo reemplazo por lo que aparece acá. Entonces, yo digo, llamemos a esto doble asterisco. Entonces, vamos a decir, sustituyendo en doble asterisco, entonces resultaría esto, vuelvo a repito, esto de acá es esto de acá, y esto a su vez es igual a esto, entonces yo puedo coger este término y reemplazarlo por acá, dado que son iguales. Entonces me quedaría básicamente menos, perdón, ya estamos reemplazando, entonces acá ¿qué me quedaría? Entonces acá lo que me quedaría, esto de acá es igual a esto de acá, no, sí quedaría así, entonces esto de acá es igual a esto, entonces quedaría menos 1/2 de dz de x, reemplacé esto por esto, más 1 sobre x por ya la menos 2, pero ya la menos 2 recuerden que es z, o sea que esto lo puedo reemplazar por esto, por z, igualado a x a la 3. A x a la 3. Ya quedaría esa ecuación. Ahora, para llevarlo a la forma lineal, este menos 1/2 lo debo quitar. Entonces yo puedo multiplicar por menos 2, menos 1/2 por menos 2 da 1, acá por menos 2 y acá por menos 2. Es decir, debo multiplicar término a término. Entonces yo digo multiplicando por menos 2, ¿qué obtendríamos? Entonces me quedaría lo siguiente. Bueno, entonces me quedaría lo siguiente. Si yo multiplico por menos 2 por menos 1/2 da 1, o sea, te quedaría de z de x. Si yo multiplico acá por menos 2, me queda menos 2 sobre x por z. Y si multiplicamos acá por menos 2, me queda menos 2 x cubo. Fíjense que esa es una ecuación diferencial lineal. Entonces, ahora tenemos que aplicar el procedimiento para resolver la ecuación diferencial lineal. Tenemos dos alternativas. Una es utilizando el factor integrante, que es e a la integral de este término, ¿sí? O la otra es aplicar la fórmula. En este caso lo va a hacer aplicando la fórmula. Si ustedes quieren ver cómo se hace mediante factor integrante, pues en el canal hay unos videos de ecuación diferencial lineal y ahí hay algunos ejercicios que yo desarrollo de esa manera. Entonces pues sería que los buscaran y vieran cómo se hace. Pero en este caso vamos a utilizar la fórmula. Básicamente, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Cuando yo tengo una ecuación diferencial lineal que es de esta forma, de y de x más p de x por y igual a q de x, ¿no es cierto? Bajo pues ciertas condiciones de regularidad que hacen que la ecuación sea soluble, nosotros tenemos que, en ese caso, y se puede encontrar de la siguiente manera, haciendo 1 sobre e a la integral de p de x, factor de la integral de e a la integral de p de x multiplicado por q de x más c. Esa es la solución general de la ecuación diferencial de la ecuación diferencial lineal de primer orden. Vuelvo y repito, en algunos casos hay algunos profesores que permiten que se resuelva la ecuación utilizando esta fórmula. Hay algunos que piden usar factor integrante. Entonces, si necesitan ver cómo se hace por factor integrante, hay algunos videos en mi canal donde lo pueden encontrar. Entonces, vamos a continuar. Fíjense que en este caso, en lugar de y, tengo z, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hallar ya no y, sino vamos a hallar z. Ahora, esto de acá sería mi p de x. Lo que pasa es que para distinguirlo del original, vamos a llamarlo p1 de x. Y esto de acá, lo que acompaña, esto de acá, esta expresión de acá, haciendo analogía con esto, sería mi q de x. Pero pues para diferenciar de lo que aparece acá, vamos a decir q1 de x. ¿Listo? Y vamos a aplicar esta fórmula, pero lo vamos a ir haciendo por pedazos. Entonces, no voy a aplicarla toda porque es muy grande, sino vamos por partes. Empecemos con esta primera parte. Esto de acá. Fíjense que en la fórmula
aparece la integral de p de x, ¿no es cierto? Aparece aquí y acá, entonces lo vamos a hacer. Entonces yo digo, mire, consideremos la integral de p de x de x. ¿Quién sería eso? P de x es esta expresión de acá, pues acá le llamamos P1, ¿no es cierto? Entonces acá va a ser P1 para distinguirlo del P original. Entonces, en este caso, lo que queremos integrar es esta parte de acá. Entonces vamos a hacer la integral de menos 2 sobre x por dx. Y recordemos que la integral de 1 sobre x, cuando acá es un 1, de 1 sobre x es logaritmo natural de valor absoluto de x. Entonces, por lo tanto, la integral de menos 2 sobre x pues va a ser menos 2 logaritmo natural de valor absoluto de x. ¿Listo? Ahora, yo no voy a colocar acá la constante de integración. Lo voy a dejar por ahora así porque pues digamos que esa constante de integración ya está considerada aquí en la fórmula. Entonces me va a quedar así. Ahora, pero fíjense que este integral de p de x aparece como un exponente de una función exponencial. Esto es una función exponencial, quiero decir. Entonces, nosotros tenemos que ver cuánto me da eso. Entonces digo, por lo tanto, e a la integral de p de 1 de x por dx va a ser e a la menos 2 logaritmo de valor absoluto de x, ¿no es cierto? Ahora, nosotros sabemos que cuando tenemos juntos, cuando estamos componiendo exponencial con logaritmo, dado que son funciones inversas, se cancelan. Pero para poder aplicar esa propiedad cancelativa, este menos 2 no debería estar acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar una propiedad de la potenciación, de la logaritmación, que me dice que este menos 2 yo lo puedo entrar al argumento, lo puedo meter al argumento del logaritmo, solo que en forma de potencia. Entonces este menos 2 entra como exponente de lo que está dentro del logaritmo, que sería la x. Entonces quedaría logaritmo de x a la menos 2. Ahora, esta exponencial con el logaritmo se cancelan y lo que me va a quedar es x a la menos 2. Me quedaría x a la menos 2 o 1 sobre x cuadrado, como lo prefieran. ¿Listo? Entonces ya tendríamos esto y esta parte de acá, pero nos haría falta encontrar toda esta integral. Entonces, vamos a decir, por otro lado, si yo voy a hacer la integral de a la integral de p de x por q de x, esto sería igual a la integral de e a la integral me dio este x a la menos 2, ¿no es cierto? Entonces me da x a la menos 2. Y este q de x es lo que tenemos acá. En este caso sería P1 y sería Q1 porque son los polinomios con los que estamos, bueno, las funciones con las que estamos trabajando. Entonces en este caso Q1 sería menos 2 x a la menos 3 por dx, que sería esto de acá. ¿Listo? Ahora, si nosotros multiplicamos esto, me va a quedar lo siguiente. Este menos 2 yo lo puedo sacar de la integral. Y va a quedar integral de x a la menos 5 de x. Pero cuando yo integre esto, me va a dar menos 2, sumémosle 1 al exponente, x a la menos 4 sobre menos 4. Ahora, este menos, con este menos se va, mitad daría 1, mitad daría 2, entonces quedaría, en definitiva, x a la menos 4 sobre 2. Entonces, ahora lo que nos quedaría es reemplazar en esta ecuación, teniendo en cuenta que no estamos hallando y, sino estamos hallando z, para así poder resolver la ecuación de Bernoulli. Bueno, continuando con el ejercicio, entonces teníamos que estábamos resolviendo esta ecuación, xy' más y igual a x a la 4y cubo. En este caso, pues resultó ser una ecuación de Bernoulli y haciendo esta sustitución llegamos a esta ecuación diferencial lineal, ¿no es cierto?, que está escrita en términos de z, y dijimos que P1 de x iba a ser menos 2x y Q1 de x iba a ser menos 2x, menos 2 sobre x, y Q1 de x iba a ser menos 2xq. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar esta fórmula que es como la solución de la ecuación diferencial lineal. En este caso la escribimos para z, sería esta. En el tablero anterior también vimos que la integral de que era la integral de P1 de x daba x a la menos 2. Entonces lo único que nos hacía falta encontrar era esta parte.
Esta constante es la constante que sale de hacer esta integral, es la constante de integración. Pero sucede que es tan importante que muchos textos prefieren darla explícita, también porque en muchas ocasiones, cuando se está trabajando, hay personas que siempre se les olvida colocarla. Entonces, para curarse en salud, en las fórmulas que ustedes ven en los libros, aparece explícita en la solución. Entonces, lo que les decía, lo único que nos falta es esto. Entonces vamos a decir, por otro lado, nos quedaría que la integral de a la integral de P1 de X por Q1 de X va a ser igual. Esta parte, e a la integral de P1 de X, lo hicimos el tablero pasado, como ya lo mencioné, es X a la menos 2. Y Q1 de X es esto de acá, es menos 2, X a la 3, todo por dx. Entonces, este menos 2 yo lo puedo sacar de acá, y podemos multiplicar x a la menos 2 por x a la menos 3. Como tienen la misma base, yo sumo los exponentes. Entonces me va a quedar 3 menos 2 da 1, total me queda x. Y ahora integramos esta expresión. Esto me va a dar menos 2, x a la menos 2, x a la 2, perdón, la integral de x es x a la 2 sobre 2. Entonces integramos x, la x a la 2 sobre 2. Este se va con este, total, me va a quedar menos x cuadrado. Entonces ya podemos reemplazar en esta fórmula para encontrar la solución para z. Entonces decimos, luego, la solución de esta ecuación de acá, de esta de acá, o sea, la que obtuvimos a partir de la original, haciendo esta sustitución, la solución de esta ecuación diferencial es la siguiente, es z igual a 1 sobre e a la integral de P1 de x, que esto es lo que obtuvimos acá, x a la menos 2. Factor de esta integral de acá me dio menos x a la 2, más la constante de integración. Entonces, en este caso, yo puedo subir esto, me quedaría z igual a x a la 2, factor de menos x cuadrado más c, daría x a la 2, y aplicando distributiva, nos quedaría que z es igual a menos x a la 4 más c por x a la 2. Esa sería la solución de esta ecuación diferencial. Pero nosotros queremos resolver esta, la original. ¿Cómo hacemos? Pues para eso tenemos en cuenta la sustitución. Entonces nosotros tenemos que z es igual a y a la menos 2. Entonces decimos, pero z es igual a y a la menos 2. Luego, si reemplazo esta z por esto, me quedaría que y a la menos 2 sería menos x a la 4 más c x cuadrado. Ahora, esto de acá es como si yo tuviera 1 sobre y a la 2, por lo que el exponente negativo lo bajo, igual a menos x a la 4 más c x cuadrado. Ahora yo puedo intercambiar, pasar este denominador aquí arriba y todo esto de acá lo puedo pasar aquí abajo. Entonces me va a quedar que 1 sobre menos x a la 4 más cx cuadrado es igual a y a la 2. Y si quieren dejar explícito y, este cuadrado lo podemos pasar al otro lado, solo que va a pasar con la doble alternativa, es decir, me va a quedar que y es más o menos la raíz de 1 sobre menos x a la 4 más cx cuadrado, pero sucede que la raíz distribuye respecto al cociente, es decir, la raíz de un cociente es la raíz del numerador sobre la raíz del denominador, y en este caso el numerador es 1. Entonces me va a quedar, como la raíz de 1 es 1, entonces me va a quedar igual a más o menos 1 sobre la raíz de menos x a la 4 más c x a la 2. Esa sería la solución o las infinitas soluciones de la ecuación diferencial original. Ahora, supongamos que nos van a dar una condición inicial para encontrar de todas estas infinitas soluciones una particular que cumpla con esa condición. Entonces vamos a suponer que me dan la siguiente condición. Supongamos, me dice, mire,
Ahora vamos, B, me dicen hallar la solución particular que satisface lo siguiente. Entonces vamos a suponer que me van a decir, mire, vamos a suponer que y de 1 es igual a un medio, ¿no es cierto? Entonces lo que estaríamos haciendo es buscando de todas estas infinitas soluciones de la ecuación diferencial original, aquella que cuando x valga 1, esto supone que esto es el valor de x, la y valga un medio. Es decir, de todas las infinitas soluciones de la ecuación diferencial, estamos buscando aquella que pase por el punto 1, un medio. Esta es la componente x, esta es la componente y. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, fíjense que en este caso, lo primero que tenemos que observar es que la componente y es positiva. Mire que acá me dijo que y es más o menos 1 sobre esta raíz. Entonces, como la primera componente es positiva, como y igual a un medio es positivo, entonces nosotros vamos a considerar solamente de las dos alternativas, de las dos familias de soluciones que tenemos, la que va con más y la que va con menos, vamos a considerar solamente la positiva, precisamente por esto, porque y es un valor positivo. Entonces vamos a considerar y igual a 1 sobre la raíz de menos x a la 4 más c x cuadrado. ¿Listo? Entonces vamos a decir, mira, como y de 1 es igual a un medio, eso significa que nosotros estamos buscando el valor de c para que al reemplazar aquí y acá por este valor de x, esta y me dé justamente un medio. Entonces, para encontrar ese valor de c, simplemente lo que voy a hacer es reemplazar acá la y por un medio y estas x las vamos a reemplazar por 1. Entonces, como y de 1 es igual a un medio, reemplazando me va a quedar lo siguiente. Entonces acá esto quedaría un medio, que es el valor de y, igual a 1 sobre la raíz de menos 1 a la 4, pongámoslo así, bueno, démoslo acá si quieren afuera, 1 a la 4 más c por 1 elevado al cuadrado. Pero menos 1 a la 4 es 1, con este menos da menos. Entonces me queda que un medio es 1 sobre la raíz de 1 a la 4 es 1, con este menos da menos 1. 1 al cuadrado es 1, con esto da c. Ahora, podemos eliminar los denominadores pasando a multiplicar, Entonces me quedaría que de donde la raíz de menos 1 más c va a ser igual a 2, y elevando al cuadrado a ambos lados, hagámoslo de forma explícita, escribámoslo pues, quedaría así, quedaría raíz de menos 1 más c al cuadrado igual a 2 al cuadrado. Entonces elevamos ambos lados al cuadrado, ¿para qué? Para eliminar la raíz. Yo sé que esto se cancela con esto, entonces me quedaría que menos 1 más c es igual a 4, luego c es igual a 4 más 1, pasando este a sumar, quedaría c igual a 5. Entonces eso me estaría diciendo que, por lo tanto, de todas las infinitas soluciones de la ecuación diferencial original, de la ecuación diferencial de la original, la que tenemos originalmente, aquella que satisface la condición inicial y de 1 igual a un medio, es esta expresión que tenemos acá, solo que reemplazando la c por 5. Entonces me quedaría y igual a 1 sobre
la raíz de menos x a la 4 más 5 x a la 2. Y esa sería la solución que estamos buscando bajo esta condición inicial.